A través de Canal 11, el canal del Instituto Politécnico Nacional, presentamos para usted nuestro siguiente programa. Soy Patricia Kelly, periodista mexicana. Estoy por cumplir 50 años de trabajo profesional el año que entra, en 2024. Estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la carrera que se llamaba Periodismo y Comunicación Colectiva. En aquella época así se llamaba. Soy egresada de allí y a la mitad de la carrera, en segundo año, por ahí así, una convocatoria en cualquiera de los pasillos de la facultad decía: se solicitan guionistas o reporteros para radioeducación. Pues tenía mucho interés en resolver mis asuntos económicos para resolver otras partes de mi vida y fui a preguntar. Organicé por ahí una bandita de amigas y empezamos en 1974 el noticiero cultural Artesanos, Artistas y Ciencia. Y a mí en lo personal me tocó la parte de cine. Entonces yo cubría todo lo que fueran actividades cinematográficas. Le hace la antigua Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM, las muestras de cine. Estaban haciendo en ese momento el nuevo cine mexicano. Le hace, que era Jorge Fons, Felipe Casals, Paul Leduc. Ahora son grandes personajes, algunos ya no están con nosotros. Me avisan que mi función iba a ser empezar a revisar todos los programas. Me doy cuenta que Canal 11 tiene un catálogo inmenso de programas. Y ves que lo tienen en un formato de 3/4 y meterlo a la máquina y todavía reproducirlo. Y aunque suelta óxido y de repente como que empieza a borrarse la imagen y tienes que limpiar cabezas y empezar a conocer el proceso de la cinta, de que se está desgastando, de que tenemos que transferirla porque si no vamos a perder toda esa imagen. Es cuando empiezas a entender la importancia que tienen los acervos de esta televisora. Creo que sí tienen una diversidad enorme en cuestión de contenidos. Puedes encontrar rusas, iraquíes, polacas, turcas, obviamente mexicanas, de Estados Unidos, o sea, todas las nacionalidades las tiene Canal 11. O sea, el acervo que tiene en cuestión de series y de películas es extraordinario. ¿Qué tal? Soy Daniela Pash y llevo desde el 2009 aproximadamente siendo productora ejecutiva en el 11. Mi primer acercamiento con el 11 fue definitivamente Cine del 11, porque eran películas que no podíamos ver en otro lado. Y todavía me acuerdo que en mis clases de cine llegaba nuestro profesor con películas en VHS grabadas de lo que habían pasado en cine en el 11 y las veíamos. Digamos, mi primer contacto con el 11 fue el cine y esas películas de arte maravillosas que no podía yo ver en otro lado, ni siquiera en la Cineteca. Pues era una referencia de eso para mí. En mi caso, yo estudié cine y entonces fue mi primera escuela, podría decirse, porque yo ahí veía todas las películas y mis amigos también las grabábamos y pasaban películas tan especiales como de Fritz Lang, de Baranhov. O sea, era impresionante ver ese tipo de cine, ¿no? Me tocó la fortuna de los grandes ciclos de cine del 11, que bueno, ahorita hay también otro tipo de cine mexicano muy exitoso. Organizaba grandes ciclos de los grandes autores contemporáneos y las embajadas contribuían muchísimo. Había un intercambio importante en los 80s y en los 90s en Canal 11 para poder adquirir, además en los festivales de todo el mundo, los precios que daban a Canal 11 por ser una televisora pública,
posibilitaban que se pudiera hacer de un gran acervo. En ese momento solo en la Cineteca Nacional se podía acceder a estas joyas cinematográficas y en Canal 11. Editaba anualmente toda la programación de cine, pero que había colas para poder recibir ese catálogo impreso aquí afuera porque se regalaba. Tenía una impresión anual con fotografías en blanco y negro. Eran unos cuadernos así cuadrados, un formato muy ochentero, cuadrado, muy lindo. Y bueno, el referente de cine en esa época era fundamental. Tuve el honor de trabajar en algo que se llamaba TV Difusión CEP. Mi trabajo era salir con el micrófono, la cámara como reportero que nunca ves y empezar a hacer reportajes sobre la contaminación, sobre los alimentos, sobre todo lo que nos pusieran. El tema era la orden del día, todo. Pero formalmente sí debuté aquí en el 11 con una serie pequeñita que se llamaba Vida en Peligro. Era sobre ecología, te estoy hablando como del 81, 80, más o menos, 81. Y bueno, pues hemos tenido largos recorridos, pero mi debut en televisión pública fue precisamente en el 11. Mi nombre es Andrea Quesada, soy en ese momento productora y llevo 24 años trabajando aquí en Canal 11. Yo estaba estudiando comunicación, ciencias de la comunicación, y bueno, pues llegó el momento en el que tenía que pues tomar decisiones de empezar a hacer mi servicio social. Entonces, pues había compañeros que ya habían empezado ese proceso y algunos de ellos estaban aquí en Canal 11. Entonces, una chica estaba en relaciones públicas y ella me dijo que pues ella ya estaba terminando su servicio social y que iba a dejar el área vacante. Entonces, pues yo aproveché esa oportunidad, llegué y entré a relaciones públicas. Ahí mi labor básicamente era hacer una revisión de todos los desplegados que salían del canal en todos los periódicos. Hoy, en el momento en el que estamos haciendo esta entrevista, tengo 70 años. Pertenezco a una generación en donde todavía no se te veía muy en serio que estudiaras una carrera para vivir de ella, ¿no? Y periodismo no aparecía ni por equivocación. Y mi padre tuvo, la claridad de decir, tú vas a la universidad, que eso es fantástico. Y dos, que cuando yo decidí qué carrera iba a estudiar, no me dijo absolutamente nada. ¿Eso quieres? ¿Estás segura? Sí, papá. Órale. Y el primer día que hicimos, que les decía yo, ya, ahora sí voy a salir en la radio, que nos oíamos así en Radio Educación, porque no tenía tanta potencia en aquella época. Bueno, mi papá puso el noticiero en el radio que se oía en el comedor y para que me oyeran los hermanos. Éramos una familia de siete hermanos. Mi padre, su esposa. Bueno, mi papá es una figura fundamental porque gracias a él leo a la fecha. Y leo porque iba y me dejaba un librito en el buró y me decía, ese te va a gustar, léelo. Veía yo en su buró siempre libros, los que fueran. Era muy seguidor de Luis Espota, me acuerdo. Él me puso en contacto con la poesía. Mira este libro, mira este. Entonces yo como que no entendía. Y luego me decía, ven, siéntate, vamos a grabar. Lee el poema, a ver, grábalo. Tenía una grabadorcita de carrete abierto, pero de un carrete de este tamañito. Entonces la grabadora era como de 20 centímetros con dos pequeños carretes de cinta, carrete abierto. Entonces ahí me grababa y tenía un microfonito y ya jugábamos, él y yo. Mis primeros contactos con la música, él los dio. Él llevó el jazz a la casa, él llevó a Chabela Vargas a la casa, él puso la música clásica en mi casa. Decía, voy a poner mi música y nadie puede protestar. Les guste o no, es mi casa, es mi música. Ese método a mí me ponía los pelos de punta. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que toda esa música que él nos obligaba a escuchar era la música con la que yo empecé a trabajar en la cabina de Radio Educación.
esa música, por supuesto, esa música, el cha-cha-cha, la música que oyes hoy en Aprender a Envejecer, pues es una música que yo tuve en la década de los 50. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que llego a la radioeducación y me dicen, a la radio pública, y me dicen, no hombre, si son clásicos, bueno, un montón de intérpretes que mi padre nos puso a todos. Bueno, cine del 11 yo lo esperaba porque eran momentos de ver películas que no podía ver yo en otro lado. Películas rusas, alemanas, japonesas. Y me acuerdo que específicamente las dejaba grabando para poderlas luego ver también, ¿no? Y eso hacíamos entre amigos, ¿no? Y bueno, era un lugar muy importante para alguien que quería estudiar cine, para aprender, que es lo que, pues para aprender sobre todo de historia del cine. Creo que fue una plataforma hermosa y sigue siendo, ¿no? Cine del 11. Pero recuerdo mucho ya un poco más adelante el programa de Abrelatas, que lo conducía Daniela Michel. Era el único espacio para ver lo que estaban haciendo estudiantes de cine, ¿no? Y sus cortometrajes. Entonces era un espacio creo que muy importante lo que se mostraba ahí. Era pues un lugar donde tanto trabajo podía tener una salida muy tangible, pues, que era pues que el público la podía ver. Entonces yo admiraba mucho ese programa, recuerdo mucho la estética y las conducciones de Daniela Michel. Y después yo, digamos, lo primero que hice aquí fue producir una serie sobre cine y los festivales de cine con Daniela Michel. Y aparte de eso, que Daniela se portó muy generosa con nosotros en cuanto a que, pues sí, éramos unos pues, chavitos apenas haciendo sus primeros programas y nunca nos hizo sentir como, pues que la realidad, que no sabíamos mucho, ¿no? Entonces se portó en verdad muy generosa. Creo que el 11 tiene eso, abre puertas para que se cree un ambiente muy amigable de entrada, porque así es el canal, ¿no? A donde uno va, creo que se le abren las puertas si dice que va a hacer un programa del canal, ¿no? Entonces, bueno, aparte de hacer una serie de cine en el Festival de Morelia con Daniela Michel conduciéndolo, pues tuvimos la oportunidad de ver a todos los que llegaban al festival y entrevistarlos, ¿no? Entonces todos nuestros ídolos como Coppola, Todd Haynes, documentalistas increíbles, los pudimos entrevistar. Entonces fue así como una entrada para mí al canal, como de sueño, ¿no? Después viene una transformación en el canal, entonces se formaron producciones ejecutivas. Hubo una producción de ficción, otra de entretenimiento cultural, de documental, de jóvenes, y se conservó el área de 11 niños. Y algunos que formamos parte del área de 11 niños tuvimos que ser distribuidos en otras áreas. Entonces, al llegar este cambio, a mí me toca moverme al área de en ese entonces era entretenimiento cultural y ficción y entretenimiento cultural. Y empezamos a pensar en hacer ya una serie dedicada a mostrar las áreas naturales de México. Esta serie que se llamó Islas de México, que le hicimos en coproducción con el CONACYT. Uno piensa que puede llegar a grabar y venirse con su material, pero no, la naturaleza tiene otros planes. Nos fuimos en un buque de la Marina, nos iba a recoger 15 días después, pero tocó un huracán y lo que habíamos planeado para 2 semanas se convirtió casi en 2 meses. Cuando empezamos a volar drones, que se pusieron de moda los drones, estábamos en un proyecto en Sonora, y uno no ve hacia dónde va el dron hasta que ya lo tiene abajo, ¿no? Y entonces estábamos grabando unos campos de amapola y luego nos dijeron, oigan,
eso hacia allá no se puede, regresen. O sea, sí, lamentablemente también en los lugares de los más espectaculares, pues que uno sabe que hay peligro y sobre todo en las carreteras, y nos enfrentamos a conocer realmente cómo era producir un programa en donde la última palabra no la tiene el productor, la tiene la naturaleza. Para mí el 11 en este caso siempre ha sido justamente una fuente de cultura. O sea, ahorita ya actualmente hay muchísima diversidad de contenidos, pues eran muy interesantes para nosotros. Obviamente también de repente veíamos pues mucho de los documentales que a veces pasaba el 11. Entonces obviamente pues le vas poniendo atención más a los programas, vas entendiendo a veces su contexto, o vas entendiendo algunas cositas como más de cómo es la producción de ellos. Pues obviamente a mí me llamó mucho la atención esta serie de Soy tu fan, ¿no? Y entonces de repente cuando nos tocaba verla, pues digamos de estreno, cuando nos tocaba ponerla aquí al aire, pues era muy interesante y pues te divertías, ¿no? O sea, te divertías trabajando, estabas viendo la serie, obviamente también al pendiente de la señal, pero sí era como muy padre el poder, pues como que interactuar de cierta manera con esas producciones, ¿no? Que al final pues igual y no conocíamos a la gente de la producción, pero sí era como que tener ese match con ellos en la parte del trabajo que ellos nos traían aquí para que pudiera ser difundido. Ahí empecé a trabajar con varios realizadores, con varios directores, la mayoría eran de cine, y me empezaron a invitar a sus proyectos, ¿no? Tanto cortometrajes, pues en el CCC, en el CUEC. Empecé a trabajar en el 11, nos encargaron un documental de Pancho Villa para la temporada de Revolución Mexicana. Entonces quedaron maravillados y los directivos de ese entonces del 11 me invitaron a quedarme a trabajar con ellos. Entonces pues yo acepté, o sea, también estaba chica, como que pues yo andaba a todos los proyectos que se pudiera, pero de repente dije, ay, ellos quieren que me quede, pues me quedo. Y empezó una aventura maravillosa, o sea, con ellos empecé, o sea, todo era en apoyo a los jefes que estaban en ese momento y los directivos. Creamos el área de documentales en aquel momento. Después me tocó participar y colaborar en la creación del área de ficción para adultos en el 11, que no son las megaseries que conocemos ahora, XY, Los Minondo, o sea, no, o sea, fue la primerita, que por lo menos de esa época. Más bien, el director de producción que estaba en ese momento tenía la inquietud de empezar la ficción para adultos aquí en el 11, porque ya existía la ficción en el área de niños, de 11 niños, pero él quería que también le dejaran hacer para adultos, ¿no? Entonces empezó el proyecto Línea Nocturna. Línea Nocturna con Ana Serradilla y con Rodrigo Murray. Y entonces la serie era justo la historia de una reportera y su camarógrafo que andaban en busca de historias, o bueno, de reportear casos que les llegaban casualmente a la redacción, siempre que ya no había nadie. En ese entonces pues les llegaba por fax, así como un dato de, oigan, necesitamos que vengan acá a checar porque estamos viendo. Y justo la serie era supuestamente de suspenso, de terror, por decirlo así, ¿no? Ligero, pero supuestamente. Entonces, todas las historias que tenían ellos que ir a verificar, pues tenían que ver con algo de misterio. Y entonces ahí empezamos a conocer otras cosas también interesantes, ¿no? Porque llegaron series importantes para el canal, ¿no? Fue la época en donde el canal produjo series como Soy tu fan, XY, Bienes Raíces, Niño Santo, Entre Líneas, ¿no? Entonces, toda esa etapa pues también fue muy interesante porque después de haber trabajado con niños, ahora el trabajar con adultos en series de ficción pues es un cambio pues totalmente diferente, ¿no? O sea, ya con letrerito en oficinas y todo ya estaban y existían las áreas de documental, de ficción, pero te cuento que apoyar el inicio, siempre impulsar algo nuevo cuesta mucho trabajo, ¿no? Por convencer, porque apenas se está haciendo de cero. Una vez que ya se convencieron, pues ya va un poquito más viento en popa.
Y entonces justo ya se crearon las oficinas, ya tenían los letreritos del área de documental, el área de ficción, ¿no? Así varias áreas. Y pues bueno, después sigue avanzando la vida y siguen avanzando los requerimientos o necesidades de contenido en el canal. Y se va a crear el área de jóvenes. Y entonces me dicen, oye, necesitamos que ahora apoyes la creación del área de jóvenes. Yo, pues perfecto, ¿no? O sea, como que... O sea, siempre estar como arrancando proyectos y luego alguien más se los queda, al principio no se siente tan bonito, porque como dices, ay, es que, o sea, yo estaba ahí, o sea, ¿por qué ya no? Pero bueno, siempre que te dicen, oye, es que ahora necesitamos que apoyes, o sea, se va a empezar. El impacto de las series en el 11 siento que es un impacto muy importante porque de ahí comenzó también como esta parte de la era del internet en algunos sentidos o como que se volvieron icónicos. Me recuerdo mucho, por ejemplo, de La Ruta del Sabor, que digo, era un programa que yo veía ya más de adolescente y que sí me llamaba mucho la atención. Pues el hecho de ser los primeros muchas veces en verlo, aparte después de todo el trabajo de producción, pues obviamente donde llega todo es aquí, y el poder verlos como de primicia, dices, este programa va a estar muy bueno, y pues obviamente se lo empiezas a recomendar a los familiares, a las personas cercanas, y a veces inclusive, pues sí, ¿no? A los vecinos, todos, no, pues vean el canal porque va a estar este programa, va a estar esta cuestión, y sí es muy entretenido, pues quedarte viendo ese programa, ¿no? Nos dicen, produzcan algo para animales. Una serie en donde se vean casos de animales pues, que van al hospital, que los curan. Entonces es un reto porque uno piensa, bueno, voy y grabo al animalito enfermo, pero era grabar todo el caso para que tuviera sentido y se narrara una historia, ¿no? Entonces hicimos un programa precioso que se llamó Hospital Veterinario, en donde seguíamos casos de caballos, burros, cerditos, pavos reales, pericos. Recuerdo un caso que en el hospital de la UNAM de Medicina Veterinaria nos habló el especialista en aves y nos dijo, ahora se cayó un periquito en un caldo que estaba hirviendo, ¿no? Entonces fuimos a grabar el caso, el pobre perico se graba de un día y se tenía que ver cómo se mejoraba, ¿no? Otro caso que recuerdo muy chistoso fue que el burrito del Poli tenía mucho sobrepeso. De hecho, ya estaba como en un punto peligroso. Que el burrito del IPN tenía mucho sobrepeso porque todos los alumnos le daban tortas y comida chatarra. Y entonces, pues grabamos el caso de cómo lo ayudaron a mejorar. Le daban vueltas, le hacían hacer ejercicio. Todo esto me acuerdo que fue en la facultad de equinos, en la facultad de veterinaria, en el área de equinos. El burrito del IPN finalmente bajó sus kilos de más y lo regresaron a su lugar. Hay una anécdota muy buena porque corresponde al poeta cubano Eliseo Diego. Eliseo Diego vivía ya en México y la noche que murió, según lo relató creo Eliseo Alberto, su hijo, dijo, me siento cansado, me voy a dormir un rato, pero por favor despiértenme para ver cine del 11. Y ya no despertó. Cuando se durmió, ahí murió. Ese hábito no era único del poeta, es de mucha gente y muchas generaciones. Es decir, muchos se hicieron cinéfilos a partir de cine del 11. No sé cuántos años duraría. Manuel Méndez era un conductor que salía de smoking, fíjate, contrario a las formas que pudieran pensarse de un canal de televisión pública, salía en smoking y así anunciaba la película, o sea, comentarios de manera muy sobria, muy elegante, pues le hacía honor al cine, ¿no? Pero eso rebasó todo lo esperado, incluso cuando hicieron contacto con el público. Para mi gusto se acabó de manera abrupta. El 11 en un momento se extendió y ya no solo tuvo cine del 11, sino tuvo matiné y cine en la tarde, y continuaba el cine del 11. Y cuando surgió eso, de repente los canales comerciales empezaron a programar matiné, cine en la tarde, y desde luego por ahí colaban las películas de la noche. Pero tal vez si no hubiera tenido el éxito que tuvo en el 11, no le hubieran entrado los demás en esos horarios, por lo menos, ¿no? Para mí sigue siendo un medio de expresión entrañable
le conocí las tripas, sé cómo se hace, he estado en sets de filmación, he tenido la oportunidad de estar con varios realizadores, conociendo su trabajo. Y hoy que estoy con el tema del envejecimiento, pues déjame decirte que hay de todo, de sexualidad, de muerte digna, de nuevos enamoramientos, de tristeza y abandono. Yo aprendo con cada una de las series que conduzco, o yo aprendo de cada persona que entrevisto, yo aprendo de mi trabajo. Me obliga a prepararme, pero también a disfrutar de lo que me comparte. El cine es parte de la vida, ¿no? Feliz 65 aniversario y que siga la buena onda del 11 siempre. Celebro mucho estos primeros 65 años del 11. Viene mucho más y estamos despiertos y atentos para ir por ello en todo este gran equipo. Me siento afortunada y con gran agradecimiento. La celebración de los 65 años del 11 son un motivo de gran celebración. Se dice muy fácil, pero mantenerte a flote, mantener la atención y seguir ofreciendo 65 años es solo el principio.